Yo era un gran fan de Rafael Riqueni. Yo soy muy aficionado a la música en general y dentro del flamenco quizá era mi flamenco preferido, ¿no? Era un verdadero fan. Y Riqueni tuvo un apogeo a principios de los 90 y después desapareció por problemas que se corría por ahí la voz, le pasa esto, está loco, temas psiquiátricos, se sabía que era eso, pero tampoco exactamente qué era. Y sí es cierto que desapareció por completo de la escena, en este caso durante casi 15 años. Y yo siempre tenía el deseo, el anhelo de que hubiera un nuevo disco de Riqueni, porque la discografía de Riqueni es impresionante. A mí me parece una de las discografías mejores del flamenco por lo variada que es y además porque llevaba un ritmo de casi a disco por año, que eso no es habitual en el flamenco. Yo siempre tenía esa obsesión de cuándo saldría un nuevo disco de Riqueni y le pasaba a muchos fans igual. Sobre el 2011 alguien me comentó que lo había visto en Madrid, que estaba recogido en una academia, que estaba bien y que me hablaron de que había escrito una obra sobre el Parque de María Luisa. Yo pensé, digo, bueno, si Riqueni tiene una obra compuesta es que seguramente está recuperado. Me lo contaba también el documental, fue un pensamiento ingenuo, yo fui allá a verlo, no lo vi mal del todo, sí estaba en una situación prácticamente medio indigente, estaba recogido, durmiendo en un sofá, llevaba allí 8 años, metido en una academia, la mitad del tiempo en la calle, muchos ingresos hospitalarios, pero yo vi que Rafael tenía ganas de grabar ese disco y de volver. En ese momento era una utopía absoluta. A mí se me ocurrió que grabara ese disco, yo financiaba la grabación y hacía un documental sobre cómo grababa el Parque de María Luisa. Simplemente ese era el proyecto. Empezamos a hacerlo, pero aquello era imposible. Ya me di cuenta de toda la problemática que Rafael tenía. Ni el disco se grabó, ni el documental se hizo, ni nada, ¿no? Fue además ruinoso, en fin, un desastre, pero a partir de ahí también los dos nos hicimos amigos y empezamos a ver realmente qué habría que hacer para conseguir recuperarlo. Finalmente grabar el disco, pero sobre todo que él volviera a la vida, volviera a su carrera. Y ahí empezamos los dos al principio solos, estuvimos varios años viendo a médicos, ingresos, como 3 años así estuvimos en temas puramente médicos, hasta que al final fuimos consiguiendo que se estabilizara, que se recuperara, de una forma poco ortodoxa además finalmente, pero bueno, lo conseguimos y ya a partir de ahí, bueno, yo me hice también su manager, una cosa llevó a la otra, y desde 2014 hasta ahora ya he estado haciendo conciertos, sobre todo en los últimos años ha tenido bastante actividad. Y bueno, ahí seguimos. Yo también pensé que se abría una opción mucho más interesante para hacer un buen documental que lo que originalmente teníamos, ¿no? Entonces yo me cargué la cámara y he estado 12 años filmándolo, todo lo que iba ocurriendo yo lo iba... Y eso es el documental, que había material, vamos, para aburrirse, se podían hacer otros 2 documentales. Había muchísimas cosas y fue difícil ir eligiendo, dejarlo en esa duración de 2 horas y algo que ya es larga, pero yo pensaba que a mí la historia me resulta muy interesante y yo quería llevarlo a una duración parecida a las películas de ficción, porque yo pensaba que la historia lo podía permitir, ¿no? Y hay otros documentales ya que duran eso también, tampoco dura tanto, creo que son 2 horas y 10 minutos. Pero sí fue un trabajo muy largo de ver todo el material que había, pues había muchas cosas que tampoco servían y algunas que hubo que sacrificar. Bueno, yo me pegué un montón de años solo con Rafael, los dos por ahí, primero la parte médica, después las primeras actuaciones donde yo iba solo con la cámara. Y en 2010, un poco antes de la pandemia, fue cuando contacté con Gervasio Iglesias, que le gustó mucho la idea, estuvimos viendo el material y ya él fue el productor de la película, ¿no? Y bueno, a partir de ahí ya pues todo se fue haciendo, después nos cogió la pandemia, hubo que esperar ahí un poco también porque queríamos hacer un concierto que de alguna forma cerrara todo el proyecto, que es el que aparece, este concierto en el Lope de Vega, que al final se hizo creo que ya en el 21 me parece, o el 22. Y bueno, gracias a Gervasio, claro, que es un productor con en fin, una gran trayectoria. Bueno, yo creo que Andalucía tiene una seña de identidad muy clara, ¿no? Especialmente en la música, el flamenco es el género que mejor puede representar a España en el mundo, ¿no? También se han hecho cosas muy originales en rock y en muchos géneros, siempre con un sentido de la originalidad, ¿no? Que yo creo que lo hace distinto al resto de España. Te hablo de la música, que es un poco el mundo que yo más me quiero enfocar, pero
a otros niveles, bueno, a nivel de arquitectura, yo creo que hay muchas vertientes en Andalucía que permiten crear una identidad andaluza también en el documental o en la ficción, ¿no? Como yo en la música lo veo claro, ¿eh? Y yo creo que en los otros temas seguramente también, ¿no? Yo creo que el tema del documental es especialmente difícil, ¿no? Para que tenga una distribución. Hay que contar con los festivales, por ejemplo, este me parece fantástico lo que estáis haciendo. Después hay otros festivales como, bueno, Sevilla, Huelva, que tienen también mucho tiempo, pero yo creo que el documental sí es complicado y al final todo se trata en luchar, digamos, en intentarlo mucho, dar muchas vueltas y ver hasta dónde se puede llegar, ¿no? También si al público le gusta siempre va a tener mayor facilidad, pero en la ficción yo creo que el cine andaluz de los últimos tiempos ha funcionado muy bien, ¿no? Temas pasados, quizá del reportaje o del documental de animales o cualquier reportaje, podríamos llamarlo así, a unos documentales que buscan otro lenguaje y yo creo que el público se está acostumbrando a eso. Las plataformas han sido de gran ayuda y yo creo que cada vez se ven documentales más interesantes, ¿no? Que pueden competir en algunos casos con la ficción. Hay tanto material que yo estoy seguro que se podría sacar una especie de secuela más centrada en los últimos años, que es donde más cosas hay. Pero bueno, eso es un proyecto muy de futuro. Yo tengo ahí otras ideas de otros artistas también andaluces que quiero hacer. Y ahora voy a empezar con eso. Empezar a buscar la financiación, la productora, pero sigue lo que hablábamos antes. Yo creo que hay un campo importante en ese sentido, ¿no? Hay artistas muy interesantes, músicos muy interesantes en Andalucía.